Bienvenidos y bienvenidas a Tarot Rosa del Puerto un día más. Mi nombre es Ari de la Rosa del Puerto y hoy vamos a ver un poquito dos opciones para ver el arquetipo de la muerte, de la transformación, del cambio. Para cada uno de vosotros tenemos dos opciones. Opción grupo número 1 con esta piedrecita que no sé si es ámbar o estará tintada. Y tenemos el tarot del laberinto, que está en inglés, del Labyrinthine Tarot. Y tenemos la opción número 2 con esta piedra amarillita naranja, que creo que era una calcita, y el Hue de Tarot. Así que bueno, vamos a respirar ahí profundo, a sentir cuál llama más tu atención y vamos con ello. Bienvenido, bienvenida a Tarot Rosa del Puerto un día más. Has elegido esta piedra así color ámbar, color naranjita, marrón, y el tarot del laberinto. Y vamos a ver el arquetipo de la muerte, que nos habla de un cambio, transformación próximo importante que está por llegar a tu vida. Y vamos a ir viendo, tengo aquí la chuleta, un poquito con qué tiene que ver ese cambio, pues algunos miedos, resistencias, rigideces que pueden estar dificultando el cambio, algunos consejos para profundizar en cómo te tienes que preparar para este cambio y ese nuevo comienzo que se tiene que finalizar, cuál es la maestría de esta situación, cuál es tu fortaleza y cuál es un posible dolor que pueda surgir en toda esta situación. Así que vamos con ello. Vuelvo a empezar porque tengo la chuleta aquí y me he liado después de llevar grabando ya por lo menos un ratito. Así que vale, tenemos ¿hacia dónde sientes el llamado a cambiar? Bueno, el cambio tiene que ver me viene con este paje invertido de espadas que sale mucho a veces en las lecturas, me viene que tiene que ver con un tema de abandonar engaños, autoengaños, abandonar la mentira, abandonar la ocultación de una verdad o quizá de una parte de ti, ¿no? Me viene que ese cambio tiene que ver con desligarse, desapegarse de caretas, de máscaras, ¿vale? Puede ser que sea una invitación también a que profundices en una verdad o en un área de tu vida en la que por lo general o no te sientes cómodo o cómoda profundizando, hablando de ella o actuando. Puedes tener cierta tendencia a evadirla, a abandonar esa cuestión, ¿no? Y a quedarte más en lo superficial, en lo aparente y te cueste quizá profundizar en esa verdad. A lo mejor es porque hay mucha confusión y esa confusión es la que te dificulta tener claridad y conectar verdaderamente con esa verdad de esa situación o vínculo o esa verdad interna, ¿no? Y que tú mismo o tú misma, pues como que te cueste un poco confiar incluso en lo que piensas, sientes o percibes, ¿no? Perdón. También puede ser que sea una invitación a profundizar en un mayor análisis, ¿vale? Observación, en todo lo que tiene que ver con esa reflexión profunda, ¿no? Y analítica sobre diferentes aspectos o sobre una verdad en concreto. Grupo número 1. Vamos a ver qué tiene que finalizar. Bueno, aquí puede ser que lo que tenga que finalizar sea o bien una actitud tuya de cierre a nivel emocional, ¿vale? O te puede estar diciendo también que tiene que acabar un poco un malestar emocional que tú estás sintiendo por alguna situación o en relación a algún vínculo, ¿no? Para otros podría ser que aquí haya una persona, ¿vale? Que aparentemente te haya podido retirar su cariño, la expresión de sus emociones y sus sentimientos,
¿vale? Que haya hecho como un cambio o que a ti te pueda parecer quizá que esta situación con esta persona ha finalizado, ¿vale? O quizá puedas sentir sí, que esa persona ya no está como antes, ¿no? Por otro lado, también podría ser que lo que se tenga que finalizar sea el hecho de que tú mismo o tú misma, por un lado, te puedas estar manipulando a ti misma con ese engaño que se te pide como que cambies, que sueltes esa mentira de alguna manera. O también podría ser que lo que se tenga que terminar también sea como o bien la relación con esa persona que te puede manipular o bien el hecho de que tú puedas estar manipulando a otros o en una situación X o a ti mismo o a ti misma. Entonces, bueno, tanto si eres hombre como si eres mujer, ¿eh? No pasa nada que sea una reina de copas. Es como si aquí lo que tiene que finalizar es como una época de dolor, un malestar psicoemocional importante, puede ser estrés, ansiedad, depresión o estados ansiosos o depresivos, ¿no? O cositas que te hagan de desequilibrarte, ¿no? Que cuestiones o situaciones o vínculos o quizá comportamientos propios que te autodañan, ¿no? Que no te cuidan, que no te miman, que no te nutren, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me viene esta cocinera, ¿no? De esta reina, que es como esta cocinera, y es como eso, como si alguien no te estuviera nutriendo de la forma que tú necesitas, ¿no? O tú no te estuvieras nutriendo de una buena manera al autoengañarte, ¿no? En cierta forma. Puede ser con un tema laboral, por supuesto, que bueno, que de alguna manera estés también evadiendo. O sí, podría ser un trabajo en el que no te encuentras bien emocionalmente y una parte de ti ya sabe que tienes que salir de ahí, ¿no? Porque te hace sentir mal, porque te manipulan, porque, bueno, puede haber una especie de maltrato psicológico o emocional, podría ser en algunos casos muy extremos, o que te hagan a ti también de manipular o de meterte en dinámicas tóxicas, pues también podría ser, ¿vale? O a nivel emocional, de vínculo con alguna pareja, relación amorosa, en el sentido de o un vínculo familiar o de otro tipo, ¿vale? ¿Cómo te puedes preparar para un nuevo comienzo? ¡Buah! Vale, tenemos la fuerza, qué interesante. ¿Cómo te puedes preparar para ese nuevo comienzo y para finalizar con esta situación y abrirte a ese cambio, a esa transformación que puede ser dolorosa, pero que puede ser buena para ti? Pues es muy importante, grupo número 1, que trates de no dejarte llevar tanto por las emociones, ¿no? Que trates de controlar un poquito más esa parte más impulsiva, más emocional, más instintiva, eh, y que puedas ser un poquito más analítico o analítica, más racional, como más objetivo u objetiva, si es que te dejas llevar mucho por el componente emocional, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, quizá que idealizan la situación, ¿no? O que están un poco desajustados en ese sentido. Y tienes que sacar como esa fortaleza y cortar por lo sano con esta situación que te dificulta ese cambio, ¿no? Para otros puede ser eso, encontrar la fortaleza para abandonar ese trabajo, ¿no? Y quizá no dejaros llevar quizá tanto por esas emociones negativas que quizá te hacen de seguir sosteniendo esta situación y que puedas ser más racional y decir, mira, y poner límites en cierto modo con esta fuerza, ¿no? Ponerle límites
a una persona que quizá también utiliza la manipulación y las emociones, ¿no? Para de alguna manera hacerte menos o hacer que no te vayas, ¿no? Si te mete miedo, si daña tu autoestima, podría ser, ¿vale? Tanto en un vínculo como en un trabajo. Entonces, muy interesante aquí el tema, sea para lo que sea. Recuerda que tú tienes todo el conocimiento en tu interior, tú sabes bien de qué situación se trata, ¿vale? Y puedes aplicarlo a aquel área que te resuene, ¿vale? Sabiendo un poco la idea principal que es esta. Vamos a ver ahora a qué te estás negando. Fijaros, qué bonito. Bueno, siento que te estás negando a cumplir un sueño, un deseo mucho mayor, más agradable, que te genera más equilibrio emocional, más bienestar físico, incluso me viene con la carta de la estrella. Te estás negando a tu propia verdad que muchas veces sientes sin máscaras, sin tapujos, sin trapos, ¿no? Yo siento que tú a veces te ves realmente al desnudo, ves a veces con claridad algo en relación a todo esto y a que te gustaría quizá otro tipo de situación laboral o vincular, ¿vale? Te gustaría, bueno, sentirte más seguro, más segura, más protegido, más protegida. Digo esto de la seguridad por el osito, ¿no? A los niños pequeños a veces nos gusta, yo recuerdo que yo dormía también con algunos peluches, que nos genera como esa seguridad a la hora de ir a dormir, esa calma, ese sentimiento de sentirte quizá que no estás solo o sola. Entonces siento que de alguna manera aquí hay algo que te haría especialmente ilusión. Puede ser con un trabajo nuevo, con un proyecto nuevo, con un vínculo nuevo, ¿vale? Que te haga sentir mucho mejor y a nivel de salud que te haga sentir emocionalmente y físicamente también mejor. Os decía físicamente también porque en la carta original del Rider White aparece una persona desnuda, ¿no? Y para mí ese estado de desnudez implica un bienestar a nivel físico también tremendo, ¿no? ¿A qué te estás negando? Pues a cumplir sueños, deseos, realmente que están más alineados con tu esencia, ¿no? También puede ser que estés negando señales, información de tus guías o de tu ser superior, ¿no? De tu propia conciencia y sabiduría acerca de algo, ¿no? Quizá estés negando tus propias emociones que te indican que por ahí no es o que te indican que algo no va bien por ahí, por donde vas, en esa situación laboral o en ese vínculo, sea del tipo que sea, y puede que lo estés obviando, ¿no? Puede ser que también te estés negando comunicar o expresar verdaderamente algo que sientes profundamente. Puede ser que te estés negando a expresar esa verdad de la que estás obviando. Si no es para contigo, puede ser algo que no estás diciendo a alguien. Por lo tanto, en algunos casos puede ser que te estés negando una comunicación importante, ¿vale? También. Y puede ser que tú mismo o tú misma estés dificultando tu propio proceso de sanación al no soltar esta situación, ¿no? Me viene. Esta situación que quizá dificulta esa transformación, ¿no? Y ese cambio que puede dar miedito, y es normal. Los cambios a veces dan miedo, a veces duele generar cambios en tu realidad. Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, bueno, es normal que de alguna manera a veces nos quedemos un poco también en lo conocido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué miedo puede estar presente en esta situación. Grupo número 1, fijaros, tenemos el miedo y nos sale la carta de la muerte, invertida. Bueno, fíjate qué curioso, ¿no? Es como que me da la sensación de que hay cierta dualidad aquí y que por un lado estáis en una situación
de malestar, de dolor, que quisierais cambiar de alguna manera, que quisierais, quizá en algunos casos puede ser que una parte de vosotros y vosotras se esté autoengañando y quiera que esa situación de malestar mejore, ¿vale? Aunque la pinta tiene que hay pocas posibilidades de que eso mejore, pero podría ser que os engañéis en cuanto a esa falsa ilusión o esperanza de que la situación negativa con esta persona o situación cambia mejor, ¿no? Porque os estáis engañando ahí. Y a la vez es como si efectivamente hubiera aquí un miedo de, por un lado, me vienen varias cosas, ¿no? Por un lado, miedo de que no seáis capaces de llevar a cabo este cambio o transformación, ¿no? Miedo también para otros puede ser, u otras, podría ser el miedo de que todo siga igual. Es decir, como tengo aquí en esta línea esta carta, me da la sensación de que para algunos os puede dar miedo incluso el hecho de, si sigo en ese trabajo o en ese vínculo, tengo un cierto miedo a seguir estando mal porque quizá la cosa posiblemente no cambie. Y hay un miedo aquí a que no termine este ciclo de malestar y de dolor y de falta de cambio y de transformación. Y por otro lado puede ser, tengo miedo de que este cambio realmente se genere porque tengo miedo a que también con este cambio lo pase mal y me estanque y no sea capaz de cambiar y mejorar mi estado de salud o psicológico, ¿no? Es como un miedo, lo mires por donde lo mires, ¿no? Tanto si sigues con esta situación con la cual quizá te estás engañando porque hay aquí un malestar profundo que sigues de alguna manera sosteniendo y no lo estás liberando, no lo estás cortando, no le estás poniendo límites, entonces hay un miedo aquí a que eso continúe así, a que incluso me viene no seas capaz de hacer ese cambio, porque justo nos sale la muerte, entonces miedo a que no seas capaz de cambiar esta situación, también, fuertemente me viene. Estoy diciendo varias cosas, pillar lo que os resuene, ¿vale? Porque puede ser perfectamente eso, ¿no? El miedo al cambio, el miedo a que no cambie nada, miedo a que no cambie ese malestar, miedo a no poder poner límites a esa situación de malestar, ¿vale? O a esa manipulación, o a ese maltrato en menor o mayor medida, o miedo a que no puedas abrir tu corazón, a que no te puedas abrir a nivel emocional, a que no puedas expresar tus emociones a alguien, o miedo a que alguien no te siga sin expresarte su cariño, su amor, ¿no? Su sensibilidad, sus emociones, su calidez. En fin, hay muchas cositas. Vamos a seguir. Grupo número 1. Dice, ¿cómo te puedes preparar para ese nuevo comienzo? Miento. Es que como lo tengo invertido aquí, me lío. Perdón. Aquí es, ¿qué rigidez es la que te está dificultando este cambio y esta transformación? Vale, perdón, claro. ¿Qué rigidez te está afectando? Bueno, siento que lo que te puede estar afectando es quedarte en la comodidad quizá de esa situación laboral o vincular, ¿vale? Que de alguna manera es como una zona de confort, es algo ya conocido, que por momentos te aporta felicidad, te aporta bienestar, que quizá a nivel económico si es un trabajo pues también tienes ahí, ¿no? Un sueldo a final de mes ahí,
Y entonces puede ser también que tu rigidez tiene que ver con estar en esa zona de confort, apegarte quizá a esa falsa seguridad, porque aquí lo siento como una falsa seguridad con ese rey de oros, esa falsa seguridad, ese falso trabajo, esa sensación falsa en ese trabajo, porque aunque te pueda resultar un poco cómodo, quizá no tengas que hacer mucho esfuerzo, quizás sea un trabajo o un proyecto en el que estés bastante cómodo, cómoda a nivel de sentado o en un espacio cerrado con tu aire caliente, con tu aire frío, ¿no? Y con esas comodidades más materiales o físicas, siento que eso es lo que te está frenando, ¿sí? Y para alguno puede ser un excesivo apego a una situación laboral o familiar o vincular X. Para algunos o algunas mínimamente puede ser cierto aspecto de soledad, me viene, ¿no? Porque tenemos aquí a este rey de oros solito en su trono, sentado con sus cosas materiales, ahí feliz de la vida. Puede ser también que lo que te frene o te dificulte este cambio, lo que te aporte esa rigidez, sea el hecho de querer mantener o cumplir ciertos objetivos o logros o resultados. ¿Vale? No sé de qué tipo pueden ser, ¿no? A nivel emocional o a nivel eh, laboral o de otro estilo. Indaga tú a ver qué tipo de objetivos, logros o resultados quizá te aferras a ellos mucho que dificultan este cambio, ¿no? Pero podría ser perfectamente, ¿vale? Eh, sí. Quizá pueda ser un poco también para algunos o algunas como cierta dificultad a la hora de compartir vuestros logros materiales o vuestros espacios, ¿no? O vuestros recursos o vuestro dinero, ¿no? O como si estuvierais apegados a algo que es de vuestra propiedad y fuerais así un poquito, me viene más de querer acaparar o guardar eso o protegerlo, ¿no? Quizá hay aquí también un miedo a la pérdida, ¿no? O un miedo a, bueno, miedo, rigidez, mejor dicho, a que aquí os puedan robar o quitar algo que es vuestro, ¿no? No sé si algunos o algunas podéis venir de situaciones así complejas, ¿no? Que sería completamente normal que pudierais tener ese miedo, ¿no? Pero en vuestras manos está también eh, observar, analizar las situaciones y discernir, ¿no? Si se puede volver a repetir un patrón de ese estilo o si vosotros podéis cortar por lo sano, ¿no? En ese sentido. En fin, esto será para unos poquitos o poquitas. Vamos a ver entonces ahora qué dolor hay aquí, quizá implicado en esta situación de cambio, de transformación. ¿Qué es eso que te puede doler dejar atrás debido a ese cambio o transformación, ¿no? El 10 de bastos, ¿vale? ¿Te da miedo o el dolor? Es verdad que no es un dolor tremendamente grande porque tenemos aquí un arcano menor. Aquí un dolor, yo creo que es una preocupación. Una preocupación es que creo que podéis estar sintiendo que tenéis ciertas responsabilidades que asumir y que tener y que mantener, ¿no? Entonces, siento que el dolor viene porque podáis sentir que si permitís esta transformación no vais a poder abarcar estas responsabilidades como quisierais, ¿no?
es como, sí, como sentir que si este cambio se produce vais a tener que dejar de lado esas responsabilidades. Es un miedo en realidad, ¿eh? Es un miedo. Miedo a dejar esas responsabilidades. O un dolor a dejar estas responsabilidades, ¿no? Esta carga. Que por otro lado, siento que a la vez este dolor, estas responsabilidades de las que os hacéis cargo, os cargan mucho, os cansan, requiere de vosotros mucha energía, mucho esfuerzo, mucha dedicación y siento que realmente es agotador para vosotros y vosotras esta situación. Entonces, bueno, creo que aquí sería importante que reflexionarais sobre este aspecto de las responsabilidades, en el sentido de, bueno, necesariamente si hago este cambio, estas responsabilidades van a cambiar. Necesariamente, es decir, ¿puedo realmente compaginar estas responsabilidades con ese nuevo cambio o no? ¿No? Ver qué grado hay ahí de realidad y no de autoengaño, ¿no? Sobre este tema. Y sobre todo también decir, seguir sosteniendo esas responsabilidades, esas cargas, ese seguir hacia adelante, cueste lo que cueste, aunque me desgaste mucho en el camino, reflexionar. Verdaderamente eso es lo que quiero, porque eso me genera dolor. Es curioso cómo sale esta carta de cansancio, de pesadez, de seguir adelante como ahí estando ya saturados, justo en la posición del dolor, ¿no? ¿No será también que seguir con estas cargas, responsabilidades, con esta situación, ¿no? Te hace daño y te genera mucho malestar? Ahí hay una dualidad también interesante, ¿no? Y que quizá también se relacione con esta sensación de parece que el dolor me va a acompañar siempre, ¿no? O este sobreesfuerzo, o este malestar, esta carga, me va a acompañar siempre, ¿no? Igual puede haber una sensación aquí de, jolines, es que no soy capaz de cambiar, ¿no? Fíjate, la dualidad. Estamos hablando de un interactivo de cambio y es como, es que parece que nunca estoy bien, es que parece que nunca soy capaz de salir de estos patrones repetitivos, ¿no? Porque es un 10 que como dolor puede significar un ciclo que sientes que no se termina nunca, ¿vale? Como que se mantiene por mucho tiempo, ¿no? Y puede haber aquí cierta sensación de confusión, de frustración, de malestar, porque sienta uno que sigue en la misma dinámica de siempre. O en una dinámica parecida a otra que se haya vivido anteriormente, pero en un contexto diferente, en un trabajo diferente, con un vínculo diferente, ¿no? No sé si me estoy explicando. Vamos a ver aquí cuál es la maestría para ti de esta situación. ¡Buah! Me encanta. El 3 invertido, la maestría, el 3 de espadas invertido, la maestría para ti, grupo número 1, puede estar en salir, en soltar el dolor y el sufrimiento mental que tú mismo o tú misma te estás generando al hacerte tu daño a ti mismo o a ti misma o al tolerar que otros te hagan ese daño. Fíjate, la maestría es que tú aprendas a salirte de tanto los pensamientos y cositas que a nivel mental tú mismo te puedas decir o tú misma que te hacen meterte literalmente en el fango, activar emociones de malestar, de ansiedad, de estrés, de depre. Es una automaestría de cuidado, me viene. ¿Sí? Y que puedas soltar creencias y programas negativos asociados, ¿no?, a esa situación que quizá te está costando soltar porque tienes mucho componente mental ahí, como que te pone la zancadilla, ¿no? Qué bonito. Vamos a ver
¿Cuál es tu fortaleza para este cambio? El hierofante. Qué linda. Mira, una parte de la fortaleza es que puedas, por un lado, buscar ayuda, buscar a un terapeuta, continuar con un terapeuta que te ayude en este proceso de sanación y de liberación y de cambio de patrones internos que te hagan a lo mejor de repetir estas situaciones de las que crees que siempre estás más o menos en la misma dinámica. Otra opción es conectar verdaderamente con tu sabiduría, con tus conocimientos, ¿no? Creo que puedes ser una persona muy sabia, grupo número 1. Creo que puedes ser una persona también como bastante, tener una mezcla aquí entre mucha inteligencia, más desde el mundo racional, pero creo que también puedes ser una persona muy sensible, muy sensitiva, muy intuitiva, ¿no? Muy conectada también con los mundos sutiles. Entonces, necesitas abrirte a esa sabiduría que hay en ti y a confiar en ella, ¿no? Siento que es a través de esta conexión con todo tu ser, con todo lo que tú eres, que vas a poder realmente encontrar el centro, ¿vale? Y encontrar la solución, encontrar las respuestas a lo que tienes que hacer, ¿no? A cómo debes de actuar, a cómo te debes de comportar, sin engañarte, sin poner trampas, tanto a ti como a otros, y siendo honesto y honesta contigo misma, porque tienes esa sabiduría. Además, creo que puedes ser también una persona bastante líder, ¿vale? Entonces tienes que hacerte cargo de esta situación. Tienes que tomar esa valentía, salir de esa zona de confort y hacerte cargo. Porque quizá tienes personas a tu alrededor que ni mejor ni peor están en otro punto, más desconectadas de su sabiduría, o de esta parte sabia e intuitiva, pero también inteligente, a un nivel más mental, que pueden incluso estar sin ver esa parte, ¿no? O sin tomar ese liderazgo en esta situación. Creo que aquí también tu fortaleza es que tú tomes el mando de esta situación, que no esperes a que otros u otras hagan ese cambio por ti, sino que seas tú quien lo haga. ¿Por qué digo esto? Sin engaños y sin tal. Porque en la película esta persona, este hombrecito, intenta engañar a la protagonista, ¿vale? Y, bueno, engañarla, pues, ponerla trampas para que no consiga su objetivo, ¿no? Y al final, fíjate qué bonito, en la peli al final este personaje se hace amigo de la protagonista y sí que la ayuda, ¿no? Entonces, como tú puedes ser tu mejor terapeuta o terapeuta, no existe. Entonces, como que tú tienes esa guía interna tuya ya, ¿no? Aparte de que con esta estrella se aunan, ¿no? También. Y os hablaba de que también puede ser que aquí haya otras personas que, o bien, te adoren la píldora un poquito, que estén en un punto más de sumisión o de no tomar el liderazgo o de no tomar la verdad o su verdad, que te sigan a ti como hasta el final del mundo, pero que pueda haber también una situación ahí de manipulación en esa aparente sumisión, ¿no? También. Entonces, cuidado, ¿vale? Si hay ese tipo de personas. Como que tampoco te dejes tú perder discernimiento por esa apariencia de adoración de los demás hacia ti o de una persona o situación en concreto, ¿vale? Me viene para alguno. Así que bueno, pues eso es todo, grupo número 1. Te mando un abrazo muy fuerte. Perdonad porque al final me he vuelto a enrollar demasiado. Estaré encantada de leerte los comentarios si te apetece compartir, si te ha resonado esta lectura. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte para transitar este cambio de la mejor manera posible. Bienvenidos y bienvenidas a Tarot de Rosa del Puerto. Un día más has elegido la calcita naranja. Esta es tu opción con el Judas Tarot.
vamos a ver el arquetipo de la muerte, que nos habla de cambio, de transformación, de cerrar una etapa para empezar un nuevo ciclo o proyecto. Y vamos a ir viendo, ¿vale? Ese cambio con qué tiene que ver, ¿vale? Grupo número 2. Con el 9 de bastos, ¿vale? Aquí siento que puede haber... vale. Siento que puedes estar llevando tiempo luchando, apostando por una situación, defendiendo una situación a capa y espada. Puede ser algo que te motivaba, algo a nivel, bueno, pues de motivaciones en cuanto a gustos, intereses, hobbies, trabajo, motivaciones ahí internas importantes, ¿vale? Y siento que sientes el llamado a dejar de apostar, de defender, de luchar por esa situación, por esa motivación o por ese trabajo o en un vínculo quizá, ¿no? Aquí hay algo de lo cual ya estás cansado, estás quizá bastante harto, bastante herido o herida a nivel físico o emocional, ¿no? Quizá tu chispa se ha ido apagando, ¿no? Llevas tiempo luchando, apostando por esta situación y ves que es momento como de rendirse, de aflojar, de dejar de defender, de dejar de luchar por esa situación y un poco de mantenerte en esa postura o en ese lugar, ¿vale? Me viene aquí como que es momento de fluir un poquito más, de que quizá conectar con otras cuestiones que estén en una mayor coherencia para ti, en el sentido de que te motive más, de que sea más coherente, de que encienda tu chispa, tu fuego, tus ganas de vivir, de hacer, de deshacer, ¿no? De que te llene más de energía, de alegría, de vitalidad, de chispa, de brillo, ¿no? Algo que te haga brillar. Siento que vienes estando en una situación con una persona, situación, ¿no? O a nivel laboral, que ya como que has perdido tu brillo, has perdido la ilusión, las ganas, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que finalizar para ti, grupo número 2, y de nuevo, qué interesante la sincronía. Me sale lo que tiene que finalizar es que llevas mucho tiempo, fijaros qué sincronía, llevas mucho tiempo en una situación luchando por ella, dedicándote a ella, ¿no? Como en una batalla, tratando de mantener el tipo, tratando de mantenerte ahí en pie, sin decaer, sin empeorar, ¿no? Tratando de mantener mucho, ¿cómo se dice? Un nivel muy elevado de esa lucha o de esa dedicación o de ese esfuerzo. Y siento que llevas en esa situación mucho tiempo. Es una situación que no sé hasta qué punto en el pasado ya te generaba cierto estrés y malestar. Si en el pasado eso no era así y estabas más alto de energía y de motivación, siento que llevas un tiempo recientemente. Es que claro, aquí tenéis de verdad que ver. Porque siento que algunos quizá, a ver si me explico, siento que algunos ya lleváis tiempo en esta situación, pero seguís manteniéndola. Porque en cierto modo pensáis que no es bueno dejarlo o que cómo vais ahora a desfallecer y a desligaros de ella, ¿no? Hay mucho componente mental aquí también, de si es bueno, ¿no? Correcto, ¿no? Abandonar o soltar esa situación. Entonces, fijaros, ahí se genera un conflicto y siento que por mucho tiempo habéis estado en esa situación que ya no sentís que tengáis que defender ni seguir luchando por ella. Siento que lleváis un tiempo ya así, la mayoría. Algunos puede ser que empecéis a sentirlo de un tiempo a esta parte o que empecéis a sentirlo ahora después, ¿no? En un tiempo aproximado futuro, ¿no?
sea, no muy lejano, a futuro, perdón. Entonces, lo que tiene que finalizar es el quedaros ahí estancados, sintiendo que ya os habéis rendido, sintiendo que ya queréis abandonar esta situación y sin embargo seguís ahí anclados o ancladas, ¿no? Es esta, ¿no? Es como si sintierais que ya no queréis estar en este territorio conocido, que queréis explorar territorios nuevos, hacer viajes nuevos, hacer algo diferente, salir de ese lugar, de esa situación o de ese vínculo, y es como si de alguna manera aún no lo hubierais llevado a cabo, ¿no? Por eso este 6 de espadas invertido, ¿no? Pero, claro, aquí en esta posición es lo que tiene que finalizar es el hecho de que sigáis estancados o estancadas en esa situación, que por otro lado sentís que ya tenéis que cambiar, ¿no? Que no tenéis que seguir apostando por ella. Puede ser, como os decía, cualquier situación, ¿no? Vamos a ver cómo te puedes preparar para un nuevo comienzo, que quizás sea el que os está costando, porque de alguna manera, a pesar de sentir esta rendición, seguís sin rendiros completamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes prepararte para ese nuevo comienzo? Grupo número 2. Nos sale aquí el diablo, ¿vale? Bueno, pues siento que aquí es una carta bastante positiva, ¿no? Creo que es importante para vosotros, grupo número 2, que realmente trabajéis sobre vuestros miedos, sobre vuestros apegos, que trabajéis sobre vuestras inseguridades, ¿no? Que trabajéis para muchos de vosotros y vosotras en un vínculo con una persona o situación que puede ser un poco tóxico, para que lo podáis transformar, ¿no? Para que podáis dar luz y liberaros de alguna manera, ¿no? Puede ser que para algunos tenga que ver con liberaros de muchos condicionamientos o de condicionamientos que vienen de otras personas, si no es de vosotros mismos o mismas, ¿vale? A un nivel consciente o inconsciente. Incluso me viene que algunos necesitáis o sería bueno que os preparéis trabajando un poco ese vínculo en el que quizá estáis siendo manipulados o manipuladas de alguna manera para que no os vayáis, para que no avancéis, para que no os liberéis, para que no os desapeguéis, para que no soltéis el miedo, la inseguridad, el apego, ¿no? Quizá pueda haber aquí algo externo a vosotros que esté echándole leña al fuego para que vosotros no hagáis este cambio, ¿no? En un aspecto más tangible o terrenal, por decirlo de alguna manera, al tratarse de este diablo que representa la energía de Capricornio, ¿no? También puede ser que el consejo sea o bien que os apoyéis en una persona de un signo Capricornio, ¿vale? Sea lunar, ascendente o solar. Y para otros puede ser que tratéis de centraros en vuestra vida más física, más terrenal, ¿no? En vuestro trabajo, en vuestra vida cotidiana, en un nuevo proyecto, en una nueva motivación, ¿no? En una nueva motivación, pues eso, de hobbies, de algo laboral o de vínculos con los que tengáis cierta estabilidad, vínculos que sean maduros o estables, ¿no? Que os generen como ese soporte, me viene. Y eso, pues que os centréis también, puede ser en el trabajo, ¿no? En las cosas más mundanas. Si se trata de algo emocional o de algo social que, bueno, que queréis o que sentís que por un lado estáis ya hartos o hartas, ¿no? Darle un enfoque nuevo, ¿no? A esa motivación, a esa pasión. Para otros puede ser una nueva relación, ¿vale? Incluso me viene. O renovar una relación o situación. Yo siento que igual para la mayoría es cambiarlo, no es algo ya que ya esté, que se necesite reparar, pero podría ser también, me viene intuitivamente esta situación de reparación.
¿cómo se dice? Y conectar también un poco más, no solo con los demonios, sino con los ángeles, ¿no? Un poco cambiar el enfoque o transmutar este enfoque de sombra en luz. Qué interesante, ¿vale? Me gusta la tirada, grupo número 2. Espero que te resuene. Recuerda que tú posiblemente tengas más información del área de la que se trate, pero sí podría ser un área vincular, del tipo que sea, un área quizá laboral o de proyecto, ¿no? Es como que, que recuperes tu propia soberanía, ¿no? Sí, incluso que seas más práctico o práctica, que te enfoques en objetivos, que te enfoques en conseguir ciertos resultados, ¿no? Y que vayas allá a piñón fijo a por ellos, ¿no? Pero sin descuidar la parte emocional, ¿no? Me viene aquí la imagen de Capricornio como mitad cabra y mitad pez, ¿no? Ahí tiene que haber ahí eh, ambos aspectos armónicos, ¿no? La parte práctica, pero la parte emocional también, ¿no? No descuidar ninguna de las dos, ¿vale? Sí. No sé si ya os lo he dicho, perdón, porque me enrollo mucho. Para algunos puede ser que cómo te puedes preparar para ese nuevo comienzo, soltando y liberando esos condicionamientos que quizá pueden venir de forma ajena a ti también, ¿vale? Vamos a ver ahora, grupo número 2, con qué tiene que ver ese... Perdón, no. ¿A qué estás negando, ¿no? En relación a todo este cambio, a esta transformación. Fíjate, es que la sincronicidad es genial. ¿Os recordáis que aquí hay algo que de alguna manera sentís que ya no queréis luchar, que no queréis apostar más por ello y sin embargo no lo dejáis, ¿no? Pues de nuevo, sale aquí. Te estás negando a finalizar con esa situación que te genera malestar, que además puede ser que a nivel mental de pensamientos y creencias te abrume muchísimo, te genere mucha ansiedad pensar en ese final, pero no te estás dando cuenta de que ese final trae un nuevo amanecer, ¿vale? Trae un nuevo renacer, trae una renovación de tu energía, un nuevo ciclo tenemos. Y te estás negando a que esa situación finalice. Estás negando el hecho de recuperar tu vitalidad, tu energía, tu esencia, tu bienestar físico incluso. El 10 de espadas nos habla de terminar con esa situación de, de dolor, ¿no? Entonces, es como si realmente, fijaros, bueno, perdón, porque mira, para alguno de vosotros quizá es un poco todo lo contrario, ¿vale? Es decir, para alguno de vosotros os estáis negando fuertemente salir de esta situación de malestar, ¿vale? Pero para otros es lo contrario, ¿vale? Para otros, a ver si me explico. Dame un segundo que lo procese. Para otros, bueno, sí, viene a ser lo mismo. A ver, perdón, que me lío. Me viene esta frase, ¿no? Te estás negando eh, el cambio,
¿vale? Eso es para que eso tiene que ver con lo primero que he dicho, ¿vale? Os estáis negando al cambio, al cierre, a la finalización. Y para otros, sí, bueno, perdonadme, que me estoy pegando una rayada con esta carta ahora mismo, tremenda. Es lo mismo, pero de diferente manera. Otros, de alguna manera, estáis negando el final, ¿vale? Estás negando ese final que está aflorando o va a aflorar y es como que te niegas a aceptar ese cambio o ese final. Es como si tú quisieras, una parte de ti quisiera seguir ahí, que se corresponde con esta carta, ¿sí? Quisiera seguir sosteniendo esa situación a pesar de la incoherencia, ¿no?, que hay en ti. Es decir, el 10 de espadas invertido es como no querer que finalice algo, ¿vale? Es seguir sumido en esa situación de malestar, ¿sí? Entonces, te estás negando al cambio, literalmente. Y ya lo dejo ahí porque si no me voy a enredar más. Entonces eso, grupo número 2. ¿A qué te estás negando? A cambiar, a terminar esta situación de la cual ya te quieres dejar de luchar, pero sin embargo sigues ahí aferrado o aferrada, ¿vale? A ella, sobre todo por un componente mental que es el que activa el malestar y tu toma de decisiones, ¿vale? De no ir más allá. Es como si te aferraras a la noche y no estuvieras permitiendo la llegada de un nuevo día, de un nuevo amanecer, de una renovación de tu energía, de tu salud, de tus emociones, de la recuperación de tus motivaciones, ¿no? Sea en el área que sea, ¿vale? Vamos a seguir. ¿Qué miedo hay detrás de esta situación? Bueno, yo creo que el miedo que hay es a que te puedan hacer daño, a que puedan dañarte, a que puedan invadirte, a que de alguna manera dejes de estar protegido o protegida también podría ser en esa situación o en ese vínculo. Entonces, claro, como tienes miedo a que te dañen, pones una barrera, ¿no? Que te hace mantenerte en esa zona de confort, en ese lugar. Porque quizá tienes ahí asociado a nivel mental ciertas creencias o pensamientos que, bueno, que te hacen de realmente no movilizar tu energía, no moverte hacia ese cambio, ¿no? Es como si hubieras levantado una barrera entre ti y el mundo, o entre ti y una persona, o un vínculo, o entre tú y una situación, ¿no? Es como si de alguna manera prefirieras estar en soledad y evadirte, ¿no? Del mundo o de un vínculo o de una situación diferente o nueva, ¿no? Es como si tú mismo o tú misma tuvieras creado esa fortaleza de la cual no quieres salir, ¿no? Y puede ser también para otros que el miedo sea no saber defenderte fuera de esa zona conocida y en ese nuevo comienzo, ¿no? Es como si hubiera aquí una falta de seguridad interna o como si sintieras miedo a no poder poner límites en esa situación nueva, ¿no? Como si tuvieras cierto miedo a que te dañaran, a no protegerte bien, a no proteger bien tu energía, a no proteger bien tus espacios, ¿no? Algo así. Es en un nivel, me viene aquí más interno por creencias o pensamientos, ¿no? Espero que tenga sentido, ¿vale? Vamos a ver cómo te puedes preparar, grupo número 2, para este nuevo comienzo, ya que siento que puede haber aquí mucho miedo. Bueno,
qué interesante, nos sale las de espadas. Pues creo que necesitas aclarar tus ideas. Vemos que en esta tirada hay mucho tema de espadas y de bastos, ¿vale? Por lo tanto, tienes que tomar decisiones, ¿vale? Desde la claridad, ¿vale? Conectando mucho con esa verdad que hay dentro de ti, conectando mucho con verdaderamente qué es lo que piensas y sientes con respecto a esa situación, con respecto a ese nuevo comienzo o a ese corte con lo antiguo. Es importante que hagas una comunicación también, que puede ser importante, una comunicación clara, asertiva, directa, determinada, sin dudar, sin titubear, ¿no? Como decidida y muy, muy asertiva. Incluso puede ser que tengas que poner algunos límites claros. Pero necesitas despejar, cortar, me viene como la metáfora de un jardín con flores como más armónicas y otra parte llena de hierbas y demás. Es como si tuvieras que limpiar ese jardín cortando las malas hierbas, ¿vale? Y eso te va a permitir ver con claridad dónde están las flores o los árboles que dan frutos, que son bonitos, ¿no? Algo así me viene. Siento que es importante también que para que tengas esa claridad mental, tengas que tener en cuenta como el equilibrado de tus 4 elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿no? Me viene mucho aconsejarte que puedas hacer deporte para despejar esa parte mental, que puedas alimentarte muy bien, que tengas cuidado de qué tipo de informaciones o contenidos a nivel intelectual ves en la tele, en las redes, en la radio, ¿no? Ver qué tipo de comunicaciones o de pensamientos también tienes, qué tipo de conversaciones tienes, para que puedas discernir ahí si son cosas que te suman o te restan. Y por supuesto, darte mucho espacio también al autocuidado más físico, de descanso, de reflexión, de meditación, ¿no? Es como hay un conjunto o una parte más integral que tienes que tener en cuenta para tomar esa decisión. Creo que hay una parte aquí, me viene con estas de espadas, de que realmente tienes que mentalizarte muy bien de eso que tú ya sabes, que estás desgastado, desgastada, que pierdes energía, vitalidad, fuerza, empuje, motivación, ¿no? Porque creo que hay varias cuestiones aquí que hacen un poco más de contrapeso, ¿no? Hace más contrapeso la parte de pensamientos negativos que te hacen quedarte en el no cambio, y es como si este as de espadas te invitara a reconocer esta carta del 8 de bastos para que tenga más peso que la otra parte, que es la que hace que de momento no generes ese cambio, ¿no? Y eso, igual tengas que comunicar algo, igual eres tú la persona que tienes que mantener un diálogo, una conversación bastante directa y llana, honesta con alguien, ¿vale? Siento que eres tú la persona que tiene que iniciar ese movimiento y tomar ese liderazgo también, ¿no? Y que puedas así cortar por lo sano con lo antiguo y abrir una nueva senda, un nuevo inicio, ¿vale? Recuerda que te estás negando ese inicio. ¿Y cuál es el consejo? Que te hagas a la idea. Como que trates de tú programarte a ti mismo y hacerte a la idea con mensajes positivos a nivel de pensamiento. Te lo puedes decir en voz alta también. Para prepararte para eso nuevo, ¿no? Como que te apoyes un poco, que apoyes eso nuevo que ha de llegar y que pasa por dejar de dudar y por tomar una decisión, ¿vale?
con mucha determinación y con mucho empuje. Soltando mucho esos miedos, esas inseguridades, esos apegos, esos condicionamientos, ¿no? Y enfocándote en esos objetivos que quieres lograr o en ese nuevo inicio que quieres alcanzar o conseguir o hacia el cual te quieres dirigir, ¿no? Puede ser que negocies también algo nuevo o diferente para contigo mismo o para con otra persona, ¿vale? O situación. Vamos a ver ahora cuál es el dolor implicado. Bueno, aquí el dolor puede ser que para algunos tenga que ver con una mujer o un hombre, bueno, pues que pueda ser como muy inteligente, también muy tajante, muy buena comunicadora o comunicador, si es un hombre. Puede ser aquí yo creo que el dolor sigue siendo, fijaros, si no es una persona, creo que el dolor sigue siendo que tenéis que tomar una actitud tajante, inteligente, estratega, determinada, directa, clara, con respecto a una situación o persona, ¿sabéis? Para muchos será alejaros de una persona o confrontaros con una persona también que sea bastante sincera y que quizá, pues bueno, no manipule mucho la verdad, sea bastante, como os decía, llana, tanto sea hombre como mujer. O para otros puede ser que vosotros tenéis que tomar esa actitud que en el fondo os duele porque eso implica sacar esta parte no tan permisiva, sino más de liderazgo y de autodeterminación, ¿no? Vale, ya me contaréis si os apetece en comentarios si os resuena esta situación, ¿no? Igual le tenéis que poner límites a alguien, quizá tengáis que tratar un tema complejo como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como os decía, aquí hay mucho de comunicar o de negociar o de poner límites, ¿no? O de cortar con una situación. Entonces, bueno, creo que quizá no estáis acostumbrados o acostumbradas a tener este rol de asertividad y de claridad y de sinceridad y de honestidad y de poner límites y vaya un poco en contra de que quizás seáis personas que nos guste mucho el conflicto o confrontar, ¿no? Porque os pueda parecer como un poco brusco o porque no queréis herir a los demás, pero sin duda es importante que toméis ese rol, ¿no? Aunque os pueda doler un poco, ¿vale? Ya me diréis. Vamos a ver aquí cuál es la maestría de esta situación, de este cambio, de esta transformación. La maestría es que os empoderéis, que recuperéis vuestra autoestima, que reconozcáis el valor que tenéis, el valor de lo que queréis conseguir, el valor de aquello que verdaderamente os puede hacer feliz, próspero, próspera, ¿no? Aquí la maestría es recuperar esa autoestima, ese equilibrio, ¿no? Sentiros como esa emperatriz, como esa reina, ¿no? Creo que para muchos es eso, ¿no? Lo que dice esta carta, como os decía, junto con esta. Es que os dejéis de quedar con situaciones que no os traen fertilidad, abundancia, prosperidad, como que no os conforméis con migajas, sino que os merecéis lo mejor, grupo número 2, en todos los niveles, ¿vale? En el nivel intelectual, emocional, laboral y físico, os merecéis estar bien, ¿no? Ser dueñas de vuestra vida. Os merecéis proteger vuestra energía, proteger vuestros espacios, proteger vuestras emociones, proteger vuestros proyectos, proteger vuestro bienestar mental y psicológico, ¿no? Me viene.
Y para eso no os tenéis que hacer de menos ni a vosotros ni a vuestras necesidades, ¿vale? Ni a vosotras ni a vuestras necesidades, ¿no? Esa es la gran maestría, el amor propio. Encontrar vínculos o situaciones más sanas que os nutran, ¿no? Me viene. Y no hace falta dañar a otros de manera agresiva, sino actuar de forma asertiva simplemente, ¿sí? Vamos a ver aquí cuál es la fortaleza que necesitas para ese cambio. Vale, nos sale la torre. Fijaros que la torre nos habla como de no permitir ese cambio, ¿no? Y de aferrarnos a una situación que ya está establecida, ¿no? Entonces, a mí con estas cartas siento que la fortaleza tuya va a estar efectivamente relacionada con esta asertividad y con este empoderamiento de la emperatriz, ¿no? Es mantenerte en esta postura, ¿sí? Mantenerte en esta postura, mantenerte en la postura del diablo. Y desde ahí se va a dar lugar, va a darse este cambio, ¿no? Siento que es un cambio que te puede estar costando bastante o te puede costar mucho cuando aparezca, pero siento que está por ahí el tiro. Para otros puede ser, fijaros lo que voy a decir, ¿no? Para otros puede ser que la fortaleza sea, fíjate, lo que te ayude a hacer el cambio, y aquí esta torre se gire, va a ser el hecho de seguir sosteniendo esta situación que ya no se sostiene. Es como, fijaros, sentir que esta botella está medio llena, ¿vale? Aún así siento que me ahogo, siento que no toco el suelo, siento que tengo que hacer mucho esfuerzo para no hundirme, ¿vale? Y con esta torre y en esta posición que estamos viendo cuál es la fortaleza que te va a ayudar a hacer este cambio, va a ser seguir estando en esta situación un poco, perdonadme, negativa para ti, de no cambio, ¿vale? Seguir sin escuchar verdaderamente a este 9 de bastos, sin escuchar a esta emperatriz, ni a esta reina de espadas, sin escuchar este as de espadas, sin escuchar a este diablo. Y eso va a hacer que tú sigas en una situación de malestar, ¿vale? Sin querer desapegarte de ella. Y este agua va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y va a llegar un momento en que es como si ya el cambio viniera porque ya tú vas a pegar un peo en algún momento, quizás más adelante, ¿vale? Porque vas a seguir sosteniendo quizá por un tiempo más esa situación. Entonces, ¿cuál es la fortaleza? Que el hecho de no querer soltar esta estructura, esta situación, este vínculo, que ya desde los cimientos o desde el inicio no está bien, seguir sosteniendo eso es lo que va a hacer que al final ese cambio se dé, esa muerte se dé, esa transformación se dé. Y en algún momento eso va a ayudarte a que te recuperes a ti mismo, a ti misma, recuperes tu motivación, tus ganas de vivir mejor la vida, de no sufrir tanto y de iniciar un nuevo ciclo. Grupo número 2. Te mando un abrazo súper fuerte. Como siempre, estaré encantada de leerte en comentarios si te resuena la lectura en este momento o en un momento futuro. Gracias por estar ahí. Un abrazo.